Ya, estábamos con la actualización de la convención, súper importante. Se avanza contrarreloj, hay varias decisiones que se han tomado, otras han vuelto a las comisiones, en un ir y venir en este ejercicio de debate. Estamos con Rocío Cantuarias, ella es constituyente. Bueno, obviamente Carla Rubilar nos va a ayudar también a entender parte de esto y vamos a revisar algunas gráficas, Rocío. Buenos días. Buenos días. De lo que más o menos se ha ido configurando, tú nos ayudas a ver si efectivamente esto ya ha pasado todos los filtros de debate o, en cambio, todavía le queda alguna etapa de deliberación. Mira, sobre el entorno seguro y la violencia, dice, es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. Parece una declaración bien clara, ¿no? Y sensata, que abre la posibilidad de tomar una serie de decisiones enganchándose desde la nueva Constitución, ¿no? Me imagino que ustedes miran con buenos ojos este artículo. Sí, o sea, ese artículo se ha aprobado y uniéndolo a los testimonios de las personas que estaban recién acá, la verdad es que el gobierno, quienes están encargados de las políticas públicas en materia de seguridad, no necesitan esta norma en la Constitución para prevenir delitos y terrorismo en la zona de la que yo soy, que es la región del Biobío. Entonces, sí, parece una bonita declaración. O sea, al menos, bueno, en el enunciado me imagino que podría llevar a tomar una serie de decisiones. Quizás tú dices, bueno, hoy día existen herramientas en la actual Constitución que no se usan, pero me parece que aquí el Pleno se hace cargo de un escenario que hoy día estamos viviendo y que está muy bien, que así sea, digamos. Sí, o sea, pero José, es contradictorio con otras normas que se han rechazado. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, que lo rechazamos en el informe de la Comisión de Principio, relativos, por ejemplo, a la inmigración y los problemas de inseguridad que se viven en el norte de nuestro país. Entonces se rechazan normas como que todo aquel delincuente o persona que entre clandestinamente a nuestro país pueda ser objeto de una expulsión, siempre conforme a un debido proceso, etc. Y esas normas se rechazan. Entonces, la verdad es que esto suena bien, pero si nosotros analizamos el contexto, se han rechazado muchas normas que van ese justo... elemento de la expulsión, por ejemplo, ¿tiene que quedar en la Constitución necesariamente? O sea, que no esté en la Constitución no significa que no se va a expulsar gente que haya cometido delitos, me imagino. O sea, yo creo, José, que hay muchas materias ya aprobadas a nivel del borrador de la Constitución que no deberían estar ahí, como por ejemplo el derecho al ocio, el derecho a las prácticas corporales, a la gestión de residuos y a una serie de materias que no tienen que ver con una carta fundamental, la verdad. Entonces, ahí el maximalismo, yo tengo algunas dudas, porque cuando los argumentos... O sea, cuando los argumentos conviene que sea minimalista, por ejemplo, con la propiedad, para proteger bien la propiedad de los ahorros de pensiones de los trabajadores, ahí somos maximalistas quienes queremos establecerlo expresamente. Pero cuando hablamos del derecho a las prácticas corporales, y no se rían, porque eso es una norma que está votada, aprobada en el Pleno, que todavía no sé bien a qué se refiere, podemos averiguarlo. ¿Pero no lo debatieron en el Pleno? No, hay poco debate también en la convención, pero yo lo pregunté varias veces y todavía no entiendo bien a qué se refiere, pero bueno, ahí entonces no hay maximalismo, ¿se fijan? Entonces esto es bueno, pero es necesario que esté en la Constitución, hay un montón de materias que no es necesario y otras que son muy importantes para los chilenos, según las últimas encuestas, que no están. Entonces esto es bien contradictorio en realidad. Carlita. Sí, la verdad es que nosotros hemos acuñado una frase aquí, conversando con los convencionales, que tiene que ver con el diablo está en los detalles. Porque efectivamente en una Constitución uno pone ciertos titulares, ¿no es cierto?, que es súper importante. Uno buscaría en una Constitución, por lo menos a mi gusto, yo voy a explicar lo que a mí me gustaría, lo que yo entiendo que es mejor, una Constitución más pequeña, una Constitución que permite ser más flexible, y como no queremos que se cambie en 10 años, sino que ojalá no se cambie nunca, pero por lo menos dure 50, 100 años, sea sin duda alguna una convención, una Constitución que permite ir cambiando con las necesidades y los cambios de las personas. Entonces, esta, como decía Rocío, es una Constitución que tiene en algunas cosas mucho y en otras cosas muy poco. Entonces el diablo está en los detalles debajo de ese titular. Y debajo de ese titular, mi pregunta a Rocío es,
¿Dónde los detalles están metiendo ruido? ¿En qué artículos los detalles están metiendo ruido? Cuando uno habla de pensiones, ¿qué mete ruido? Cuando uno habla de vivienda, ¿qué mete ruido? Porque la gente necesita saber, y efectivamente el 4 de septiembre tiene que votar muy informado. Y para nadie es desconocido que yo estuve muy a favor del apruebo, muy a favor de la nueva Constitución. No pierdo la esperanza hasta el último minuto, no obstante, quiero decirlo aquí, los convencionales diciendo que votan desde la ducha... la verdad es que me quitan un poco la esperanza y creo que deben ser súper duros también para los convencionales que intentan hacer su pega bien y estar. Y eso me gustaría también que te pudieras referir un poquito. ¿Dónde están esos detalles? ¿Dónde está el ruido, Rocío? Para los convencionales que nos duchamos sin exposición pública. Y no cuando están votando, claro. A ver, sí. Aquí dos cosas. Uno es que hay, como dices tú, el diablo está en los detalles, o que hay muchos detalles que ver de las normas que han quedado aprobadas, que nosotros le decimos como con la letra chica, ¿no es cierto? Que muchas veces la letra chica es incluso más grande que el titular de la norma, pero hay otras materias, y voy al tiro a los derechos sociales, que es donde van quedando estas letras chicas, que en mi opinión van a empeorar si es que esta Carta Fundamental se aprueba, la situación en materia de derechos sociales de la ciudadanía. Pero hay otras que son muy explícitas, como por ejemplo aquellas normas que consagran en innumerables ocasiones la plurinacionalidad. O sea, ahí no hay ningún detalle, todavía no entendemos bien de qué se trata este concepto, pero está consagrado muchas veces. Ahora, o sea, perdón, el Estado de Chile es plurinacional. Pero ¿cuál es el problema con eso específicamente, digamos? Porque, no sé, pregunto. Me parece que la Constitución en la que se está trabajando, yo obviamente no ha leído el texto final, hay algunas cosas que se han discutido y se han aprobado en el Pleno que me parecen interesantes, otras no tanto, otras todavía están en proceso porque vuelven a las comisiones, entonces yo no me pronuncio todavía respecto de nada porque no sé cuál va a ser la oferta final. Pero la plurinacionalidad ya está incorporada. Y ha habido mucho debate en torno al concepto de que Chile es un país donde hay varias naciones. Me parece debatible, pero no sé si es como el apocalipsis, como lo plantean algunas personas. Yo no estoy planteando la apocalipsis, yo estoy planteando que una Constitución, y también contesto la pregunta de Carla, pero la Constitución es una herramienta cuyo objetivo es limitar el poder del Estado, unir. O sea, tiene los elementos que unen a una nación, a un país, a un Estado y su ciudadanía. Y con este concepto de plurinacionalidad, en que lo que se hace es separar en distintas naciones. O sea, nosotros vamos a que coexisten. El artículo 4 del sistema político dice que el Estado de Chile es plurinacional y van a coexistir diversas naciones. A lo mejor se hace cargo de una realidad. No es que la Constitución esté creando una plurinacionalidad. A lo mejor efectivamente somos un país plurinacional y hay que simplemente decretarlo o darle una bajada constitucional, porque no estoy hablando desde mi opinión que no tiene ninguna relevancia, estoy hablando simplemente desde lo que uno escucha, ve y de una óptica un poquito más como teórica. Sí, la nación mapuche a lo mejor es una nación independiente y ha sido siempre y ha sido 200 años y hay que hacerle un guiño de que es una nación dentro de otra nación. Ahora, en lo práctico, la plurinacionalidad, desde la óptica de los constituyentes de tu sector, ¿qué puede traer de negativo? Eso es lo que yo quiero saber. Y complemento si el tema tiene que ver con la justicia indígena y estos sistemas paralelos, porque efectivamente la plurinacionalidad y reconocer las primeras naciones, como dice el José, existe en otros países y no ha generado tanto caos. Entonces, ¿qué es lo que preocupa efectivamente? ¿Es este sistema de justicia paralelo, que haya normas paralelas? Yo no estoy de acuerdo con la premisa, José, de que tengamos en Chile distintas naciones. Yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Yo creo que en Chile somos todos chilenos, incluida la etnia mapuche y las otras que existen y que están reconocidas por la ley indígena hoy día y que ya están reconocidas en varias de las normas aprobadas para este borrador de Constitución. Entonces, con la premisa yo no estoy de acuerdo. Ya, o sea, para ti no existen varias naciones. No, somos todos chilenos y creo que el objeto de una Constitución es unir y limitar el poder del Estado, no separar. Y respecto de lo malo es que nosotros estamos creando un estatus de desigualdad ante la ley que va a traer efectos jurídicos y prácticos muy profundos y muy concretos. O sea, nosotros estamos creando privilegios en todo.
en razón de una etnia. Esto es la consagración de la desigualdad ante la ley. Porque si se aprueba este borrador de Constitución, las normas que ya vamos a aprobar en esta materia, no vamos a tener la misma categoría. Chilenos y naciones, como dices tú, yo no estoy de acuerdo con que exista una plurinacionalidad en Chile, vamos a tener distintas categorías, no solamente con sistemas de justicia que coexisten y que son independientes, sino que en todo. En propiedad indígena hay una protección especial, en salud hay una protección especial, en vivienda. O sea, en cada una de las normas... En varios países que lo tienen. Brasil, por ejemplo, le ofrece a sus pueblos originarios una serie de beneficios y están así, salud, porque se asume que han sido grupos maltratados durante muchísimo tiempo, digamos. Entonces se les entrega una serie de medidas reparatorias, creo. Hay que escuchar a la Convención Constitucional. Esta es una conferencia de prensa que está dando la presidenta y el vicepresidente, una suerte de check de lo que se ha aprobado, de lo que se ha rechazado, de los grandes lineamientos que hasta ahora lleva la Convención Constitucional. Veamos lo que está ocurriendo en vivo y en directo en este momento a través del Mucho Gusto. Varias materias que benefician a las personas con discapacidad. Entre otras, podemos destacar la creación de un Sistema Nacional de Atención para Personas con Discapacidad que deberá preocuparse de llevar a cabo políticas públicas que apunten a mejorar aspectos de sus vidas, tales como el trabajo, la educación, la vivienda, la salud, el cuidado. Estas políticas deben elaborarse de forma participativa junto a organizaciones y personas con discapacidad. También incorporamos los derechos lingüísticos, que para que puedan expresarse y comunicarse las personas en sus distintas lenguas, facilita y garantiza dicha comunicación y participación en sociedad. Así, por ejemplo, se garantiza el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación como el sistema braille y lengua de señas. Y finalmente, Presidenta, hemos garantizado y reconocido lo que conocemos como los derechos de los niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, el Estado tendrá el deber de promover, respetar y garantizar sus derechos, respetando su autonomía progresiva, es decir, la capacidad de ir tomando decisiones, su desarrollo integral y, muy importante, a poder ser escuchados. También se facilitará la participación de niños, niñas y adolescentes para poder influir en las cuestiones que les puedan afectar en términos de su vida y su día a día. Y asimismo también se otorgará la máxima prioridad del resguardo de su derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso o negligencia. En los próximos días, Presidenta, iremos agregando más normas al borrador para poder ir llenando y satisfaciendo las necesidades que han sido planteadas por la ciudadanía en los cabildos, audiencias y otras instancias de participación que se han ido instalando. Así es, Vicepresidente, de eso se trata todo lo que estamos trabajando. Venimos a eso, a redactar una nueva Constitución justa para las y los chilenos. Pero quisiera transmitir confianza a la ciudadanía. Nos encontramos realmente en una cuenta regresiva para dar a conocer a las y los chilenos el proyecto de nueva Constitución que hemos estado trabajando y al cual fuimos convocados. Como explicaba el vicepresidente, seguimos en el programa que... Ya, bueno, estábamos escuchando ahí a la presidenta Quintana, al vicepresidente Domínguez. Es que es complejo, Rocío, porque nosotros necesitaríamos la contraparte, ¿no? Que es el resto del Pleno, que sí cree en la plurinacionalidad, que sí están de acuerdo con los, en su mayoría, con los informes que han salido de las comisiones. No es nuestro rol tampoco, Paulina, interpretar a la otra voz, digamos, o sea... Porque la Rosario decía, efectivamente hay temas de interés, sobre todo hoy día de la ciudadanía, que hay que capturar. Sí, y cuando hablamos de que hicieron un punto respecto al derecho a vivir en entorno seguro y no violento, y que el Estado nos tiene que garantizar eso, y que pasemos por encima ahora en esta conversación y no le demos valor, es como encontrar todo malo. Yo sé que hay cosas que no están bien, pero yo creo que hay que rescatar, y a mí me parece que hoy día, sobre todo en esta coyuntura, que se haga un espacio, José, donde se hable que el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, el Estado de Chile nos los tiene que garantizar. ¿Cómo no va a ser bueno? Entonces, ¿por qué no
sinceramos una conversación y valoramos lo bueno y decimos lo que no nos gusta también. Pero me parece que esta discusión está muy enfrentada, no nos lleva por buen camino. De hecho estábamos comentando, le damos el paso de inmediato a la convencional, que es un muy buen ejercicio que se debería haber empezado a hacer hace rato, de hacer un chequeo todas las semanas, de esto debe hacerse todas las semanas. Señoras y señores, en la Convención Constitucional esta semana hemos avanzado en esto, en esto, en esto. En estos otros temas estamos peleados, vamos a ver cómo lo resolvemos, y en esto otro está desechado. Y hacer un chequeo de lo que estamos viendo para que la gente vaya, porque da la impresión de que es una bolsa de gato, que no se avanza en nada. Para otros creemos que sí se está avanzando en temas. Por lo tanto, creo que es un buen ejercicio a realizar convencional constituyente. Bueno, salir a la calle, llevar la información a la gente. Para bien o para mal, quizá alguien con esa información diga voy a votar rechazo, o no sé, voy a votar apruebo. Pero que la gente tenga la información, y con esa información que haya un voto informado y no caricatura, sesgo, Slogan. ni el titular del otro día, una señora de España que viene a indicarnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas. Sí, a ver, yo no valoro la diferencia que hay, y eso es lo que me imagino que provoca tanta frustración en la gente. Yo no valoro las expectativas que tenían las millones de personas o el millón de personas que salieron a marchar en octubre del 2019 exigiendo cambios a la autoridad política versus la realidad que tenemos hoy día en los artículos aprobados. Entonces, la expectativa era mejores pensiones, ahora se acaba de aprobar en la Comisión de Derechos Fundamentales un sistema de reparto. Todas las últimas encuestas querían que la ciudadanía quiere que se proteja la propiedad de los ahorros de fondos de pensiones, y resulta que la mayoría de la convención, yo no peleo con nadie, al menos, o varios no peleamos con nadie, aprueba esta idea de que no exista propiedad. Se acaba de aprobar un sistema de reparto con principios de solidaridad, o sea, la plata no va a ser suya probablemente. Entonces, esta desconexión, yo no puedo valorar la desconexión entre lo que la ciudadanía quiere y lo que los convencionales aprueban, como por ejemplo en la plurinacionalidad. Yo no vi a nadie en esas marchas que exigiera o que quisiera que consagráramos la plurinacionalidad o el derecho a las prácticas corporales en una constitución. Antes de cerrar, ¿usted va a votar rechazo? Yo soy incumbente y quiero esperar hasta unas semanas más cuando terminemos nuestro trabajo, así que me parece un poco irresponsable, y además soy cristiana y creo en los milagros. Pero las normas aprobadas hasta ahora empeoran sin lugar a dudas la situación de los chilenos, sobre todo en aquellas materias que les importan. Pensiones, o sea, no tiene salud, su decisión educación. tomada, para ser concreto y más allá de sus creencias religiosas. La tengo casi tomada. Y en esta materia son importantes las creencias religiosas, porque el milagro tal vez se produzca. Sí, pero el Estado es laico. Bueno, no sé, cada uno tiene una mirada, yo creo que hay que esperar el 4 de septiembre.